jóvenes dirigentes criollos. A su vez tenían las reducciones, que los jesuitas se esmeran en mostrar como una suerte de proyecto humanitario, pero yo investigué el tema de verdad, estando en Paraguay, de hecho, un país que amo. Las reducciones jesuíticas de Paraguay no eran otra cosa que campos de concentración, donde internaban a los guaraníes, disponiendo de sus bienes y sometiéndolos a un régimen de trabajo agrario forzado, perfectamente equiparable al que replicarían los comunistas maoístas siglos después. Las reducciones eran a la vez una autarquía y una teocracia, y se mantenían completamente independientes de los virreyes y regentes. Por lo tanto, en efecto, los jesuitas estaban construyendo una red de poder paralelo a la corona española. Para 1773, el Papa Clemente reunió el valor para disolver la orden, y lo hizo a través del decreto apostólico Dominus ac Redemptor, que promulgó rodeado de una serie de guardias y alguaciles por miedo a ser asesinado. ¡El Papa! En dicho texto, y luego de haber convocado un tribunal cardenalicio para la investigación, Clemente XIV confirmó todos los cargos que se habían presentado anteriormente contra la compañía, sentenciando que el único objetivo real de esta organización era acumular más y más y más poder. Aunque esto significara enfrentar a los católicos entre sí e incluso aliarse a sus enemigos. Prueba de esto último es que algunos jesuitas que lograron escapar se refugiaron en la corte de Catalina II de Rusia, la déspota ilustrada, donde permanecieron más de 40 años y, según algunos historiadores, negociando de manera directa con la Gran Logia Unida de Inglaterra su regreso a la Iglesia Católica. Mientras tanto, algunos ex jesuitas como el obispo John Carroll siguieron fundando universidades, pero en los países protestantes, en su caso puntualmente la de Georgetown, en Estados Unidos. Cabe destacarlo puesto que a través de las universidades los jesuitas lograron conquistar una suerte de monopolio del catolicismo en Estados Unidos, y por cierto también de los abusos sexuales a menores. Dijo John Adams, vicepresidente de Washington y su sucesor en la Casa Blanca: «No me agrada la reaparición de los jesuitas. Si hay una corporación humana que merece ser condenada en la tierra y en el infierno, es la extraña sociedad de Loyola. Sin embargo, nuestro sistema de tolerancia religiosa nos obliga a ofrecerles asilo». Tolerancia, que al igual que el resto del discurso hipócrita de los Estados Unidos por la esclavitud, no es más que una miserable mentira. El naciente gobierno de Washington protegió a los jesuitas, pero no a Thomas Paine, el único héroe y el único liberal de verdad de la Revolución Americana. Paine, que fue de hecho el filósofo más leído del siglo XVIII, equiparó a las autoridades cristianas, tanto protestantes como católicos, con énfasis en los jesuitas, a los líderes masónicos, equiparando tanto el contenido esotérico como sus prácticas, como sus técnicas y estrategias para conquistar poder, son una herencia indiscutible de la tradición abrámica. Para Paine, la estructura de pensamiento abrámico es un método para domesticar a las personas, una exaltación de la ignorancia y el miedo, y una burda parodia de la ancestral adoración al sol. Thomas Paine tuvo que retirarse de la nación que él mismo ayudó a fundar, repudiado por los puritanos esclavistas, muchos de ellos masones, y por supuesto por los jesuitas. Dijo este brillante pensador, padre de las Américas: «No creo en el credo profesado por la iglesia judía, por la iglesia romana, ni la iglesia protestante. Mi mente es mi templo». Todas las instituciones eclesiásticas nacionales, ya sean romanas, inglesas o árabes, me parecen nada más ni nada menos que inventos de unos hombres para horrorizar y someter a otros hombres, monopolizando así el poder y el lucro. Creo en Dios y en la vida eterna, y creo que el único deber religioso es hacer justicia, impartir misericordia y ayudar sin imponer
a nuestro prójimo. En 1814, ya en plena guerra napoleónica, la familia Rothschilds y otros lobistas no religiosos comenzaron a cobrar cada vez más protagonismo en los destinos de Europa. Y fue en ese preciso contexto que los jesuitas lograron, la restauración. Fue el Papa Pío VII quien anunció el glorioso y rimbombante retorno del mayor lobby de la historia de la Iglesia. Lo lanzó días atrás el Papa Francisco, que comienza a liderar este nuevo orden económico mundial. El Papa Francisco, que comienza a liderar este nuevo orden económico mundial, que necesariamente debe instalarse en la Argentina y en el mundo cuando esta pandemia nos abandone, cuando el mundo empiece a resurgir desde las cenizas y cuando, como elemento central, la solidaridad y un nuevo orden económico mundial deberá necesariamente ponerse en marcha. Nada va a ser igual después de esta pandemia. Desde entonces y hasta ahora no hicieron otra cosa que lo que saben hacer. No quiero abusar de las citas, pero me asalta la necesidad de compartirles este fragmento de las memorias de Napoleón Bonaparte. Los jesuitas son en verdad una organización militar, no religiosa. Su jefe es el general de un ejército, no un mero abad de monasterio. Su objetivo es el poder absoluto, el poder universal, controlar al mundo entero bajo su divina voluntad. El jesuitismo es la más absoluta tiranía y el más grandioso de los abusos. Y abusando de su expertise para esclavizar a los pueblos invadidos, la Compañía de Jesús tuvo un rol protagónico tanto en la colonización europea de África como en el avance de las corporaciones estadounidenses en Centroamérica. Según el escritor Fernando Vallejo, fueron contratados por el monopolio de la United Fruit Company para colaborar en la usurpación criminal de las tierras de los campesinos que realizaron los gobiernos centroamericanos, títeres de la United, y a quienes los jesuitas convencieron de trabajar como empleados/esclavos de los ladrones. La influencia jesuítica en las grandes empresas, en los gobiernos y en los círculos científicos de Europa y América creció al ritmo que multiplicaron sus centros educativos. El mismo método de siempre: dominar la mente de las personas. Los colegios y universidades de la Compañía de Jesús tienden a ser generalmente muy exclusivos y por eso reciben a los hijos de los hombres más poderosos de cada país donde tienen presencia. La pedagogía ignaciana se basa en 3 principios fundamentales: el sentido de pertenencia, la discreción y la fraternidad o colaboración mutua. Cada egresado de una universidad jesuita pasa a formar parte de una red de influencia aún mayor que la de la Open Society de George Soros o la Fundación Gates. José María Aznar, expresidente español y partícipe de los bombardeos a civiles en Yugoslavia y de la genocida invasión a Irak, lo expresó en estas palabras acerca de su paso por el colegio jesuítico de El Pilar. Los jesuitas me enseñaron a mí y a muchos de mis mejores amigos a ver al mundo como realmente es y a comprender cuáles son mis deberes y obligaciones con los demás. La ambición desmedida de estos muchachos fue retratada también en la obra de 2 brillantes pensadores que fueron sacerdotes jesuitas: Juan de Mariana, quien culminó su incansable lucha contra toda tiranía, denunciando la de la propia Compañía de Jesús, en su discurso sobre los grandes defectos